el pentagrama sacro. Nuestro último programa, por cierto, ¿verdad, Edgar? Bienvenido a tu programa. Es nuestro último programa de este tipo. Y para ello se encuentra con nosotros listo para compartir. Hoy precisamente estábamos hablando, Edgar, de una historia verdaderamente extraordinaria, pero te cedo la palabra para que la presentes y, por supuesto, saludes a nuestro auditorio. Bienvenido. Gracias, Javier. Gracias por la nueva oportunidad de estar con ustedes, acompañándolos una tarde más en esta cuaresma que pues ya está finalizando, el último programa que tenemos dedicado a la temática de marchas fúnebres. Y precisamente hoy vamos a compartir una historia muy especial, como son todas las de las marchas fúnebres. Esta historia nos llega desde Quetzaltenango, y quienes tengan la oportunidad pueden incluso ir al lugar en donde está documentada esta historia. Y voy a ir leyendo un pergamino que está en esta casa, con la historia de donde se origina el nombre de la marcha fúnebre. Pero antes de que presente esa historia, Edgar, queremos comentarle a nuestros oyentes que ahí, precisamente en esa casa de Cabañaro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Anguiano. Se oían ruidos extraños y había pues una especie como de sensación de espantos, ¿verdad? Luces, se aparecían cosas ahí, y esto dio precisamente a que las personas que vivían en esta casa se ubicaran en una parte de la misma y encontraran lo que fue precisamente una imagen, ¿no? Así es. A ver, por favor. Cuenta la historia que allá por el año de 1840, cuando la propiedad ubicada en lo que actualmente es la 13 Avenida, entre Sexta y Séptima Calle de la zona 1 de Quetzaltenango, era de propiedad del señor Inocencio Campos y su familia. Ellos eran de descendencia española. Estando al cuidado esta casa en ese momento del señor Mariano Anguiano y su familia, se suscitó un hecho insólito que sorprendió a los habitantes de dicha residencia. Como se acostumbraba en aquellos años, las edificaciones solían tener techo de madera y un tapanco, que era un espacio que se dejaba entre la teja o la lámina con el techo de madera en la parte interna de la casa. Ya en 1854 fue cuando un día, era lo que mencionaba Javier, se empezaron a escuchar en el techo sonidos similares a un llamado, como que se estuvieran tocando la puerta. Luego de ubicar de dónde provenía el sonido, los habitantes, y en compañía de las autoridades de ese tiempo, decidieron averiguar la procedencia del mismo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al subir al tapanco se encontrarían con una caja de madera que dentro de ella contenía la imagen de una Virgen de Dolores. Esta imagen cuentan que fue traída de España a Guatemala por los antiguos dueños de la casa y por alguna razón le habían dejado en el tapanco. La imagen de la Virgen fue donada al templo de San Juan de Dios, el antiguo hospital. En dicha propiedad, por varios años, luego del centenario de su aparición, se celebraban responsos a la Virgen. Dichas celebraciones se realizaban cada Viernes Santo durante la procesión. Estos actos fueron suprimidos ya que se tenía algún problema de desorganización del cortejo procesional. Así fue como llegó la imagen de la Virgen de Dolores al templo de San Juan de Dios, y de ahí es que viene el título de esta marcha fúnebre, titulada La Dolorosa de la Casa de Anguiano. Si alguno tuviera la curiosidad de ir a visitar la casa, está cerca del Parque Central, como a una cuadra, y ese fue el motivo de inspiración para que el maestro músico quetzalteco, don José Aníbal Obando Herrera, de quien tengo entendido que aún vive, ya ancianito, fue quien compuso esta marcha fúnebre, de la que vamos a escuchar una parte. Escuchemos.
importantísima esta marcha, de la cual pues ponemos únicamente una parte por la brevedad de nuestro tiempo. Pero esta imagen, don Edgar, es una imagen procesional. Algunos la atribuyen a la técnica sevillana, si no estoy mal, ¿verdad? Y sus características es en base a la Santísima Virgen de Dolores. Sí, es una imagen muy especial, ya que la postura de las manos es totalmente diferente a todas las dolorosas que conocemos. Es muy especial su postura. Y tienen las manos entrelazadas. Y aquí estamos viendo bastante bajo, a la altura de la cintura. A la altura de la cintura, un poquito más abajo, quizás. Ajá, sí. Su hermandad fue fundada en 1925, o sea, ya tiene muy buen tiempo. Bastante, por cierto, sí. De tener a su hermandad que le rinde culto. Y acompaña a Jesús Nazareno de San Juan de Dios, el Canchito, el Rubio que le llaman, sí, en Quetzaltenango, en sus procesiones, ¿no? Sí, las manos son verdaderamente impresionantes, están como en rogativa, entrelazadas, y forman una sola pieza, se podría decir, en la escultura. Bellísima esta imagen de la Santísima Virgen de Dolores. No posee sandalias y va en pos de su amado Hijo descalza. Es una característica también. Así es. También por muchos años en Quetzaltenango se acostumbró, o se acostumbra aún, los trajes de las imágenes que se procesionan en Semana Santa, principalmente las vírgenes, que llevan mantos y túnicas bordadas principalmente en hilos de color. O sea, con con diseños de flores, rosas, aves, muy diferente a lo que se ha acostumbrado, por lo menos en la capital, ¿no? Claro. ¿Qué nos puede compartir de José Aníbal Obando Herrera, el compositor de esa marcha? Bueno, ya está, no tengo muchos datos de él, pero sé que aún vive. Ya está ancianito, incluso participó en un conjunto junto con don Víctor Manuel Guerrero Morales, el autor de San Nicolás. Sí. O sea, estamos hablando de que sería un conjunto más o menos de música de allá por los años 60. Ya está bastante grande don José Aníbal. Alguna vez tuve la intención de entrevistarlo, pero ya la coordinación última de días, horas, no se pudo hacer la entrevista. Sí tengo una foto de él como parte de ese conjunto de don Víctor Manuel Guerrero. Bueno, ahí es una historia verdaderamente impresionante, increíble. La ama de llaves, nos comentaba usted, al quedar sola en casa de los Anguiano, escuchaba por las noches muchos ruidos en el Tapanco, y acudió a la autoridad inclusive para que fueran a ver qué pasaba, quién estaba ahí, si había alguna persona. Y al llegar, pues la inspección permitió descubrir esta imagen. Sí, no sé si aún funciona un hotel ahí. Ajá. Pero si funciona, la gente está abierta, puede llegar a visitar y le dan una especie de tour, enseñando dónde. En la 13 Avenida y Sexta Calle, esquina, zona 1 de Quetzaltenango, cerca del Parque Centroamérica. Del Parque Centroamérica. Ahí, como a una cuadra. Bueno, vamos a apuntar la dirección algún día. 13 Avenida y Sexta Calle, esquina, zona 1. La casa de San Antonio, por la calle de San Antonio. Así es. Sí. Bueno, pero nos trae otra marcha. Vamos a ver, pues conozcamos esa historia alrededor de esta otra marcha que también nos comparte don Edgar. Sí, es una marcha, yo creo que todo la hemos escuchado, es de las preferidas en las procesiones de Semana Santa. Algunos no saben que vino del extranjero, y no solo es que haya venido del extranjero, sino que vino en una situación muy, muy especial, muy fuera de lo común. Vamos a hablar de lo que es la marcha Él ha muerto, pero de cómo vino a Guatemala. Esta marcha, la única evidencia que había estado en Guatemala y que existían esas partituras en nuestro país, era en una grabación del disco Calvario de 1962. Y de ahí las partituras se perdieron. Ajá. Las partituras se perdieron y estas fueron recuperadas en el
para el año 2002 con el centenario de Jesús Nazareno de la Caída. En esa oportunidad fue reestrenada. Y ya quedó para ser incluida en todos los cortejos procesionales. Pero quería mencionar que vino a Guatemala en julio de 1957. ¿Y cómo se define esta fecha? Lo que sucede, creo que ya habíamos comentado esto en algún programa anterior, que en la época, cuando fue asesinado Carlos Castillo Armas, en Nicaragua la presidencia la tenía don Anastasio Somoza Padre. Sí. Que coincidía ideológicamente con Carlos Castillo Armas. Sí, así Entonces, para el entierro, el presidente Somoza de Nicaragua mandó a la banda de la Guardia Nacional de Nicaragua al entierro de Carlos Castillo Armas. Que para cuando lo asesinaron era presidente. Cuando lo asesinaron era presidente. Sí. Y el director de la banda de la Guardia Nacional de Nicaragua era el maestro Ramiro Vega Jiménez, el autor de El ha muerto. Y lo más seguro es que le dijeron, vaya y usted rinda homenaje a don Carlos Castillo Armas. Claro. De esa cuenta fue que él trajo El ha muerto y también trajo otra marcha fúnebre, el Recuerdo a un héroe. Solo que en Nicaragua se le conoce como Recuerdo a Pancho López. Pero regresando a El ha muerto, ¿cómo fue que esa marcha se quedó en Guatemala? Por testimonio del maestro Jorge Ramiro Mendoza Monzón, que es autor de La Dolorosa de San José y que integraba la banda de la Escuela Politécnica bajo la dirección de don Manuel Antonio Ramírez Crocker. Él estuvo presente cuando el maestro Ramiro Vega, que se hospedó en la Escuela Politécnica para el entierro, le entregó las partituras de El ha muerto y de Recuerdo a un héroe al maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker. De esa cuenta es que la partitura esta quedó únicamente en el archivo del maestro Ramírez Crocker. Y de ahí fue donde fue rescatada para ser reestrenada en el año 2002. O sea, sino que 40 años exactos después de que había sido grabada en el disco Calvario. Más o menos en esa época, como en el 59, fue reestrenada procesionalmente en la procesión de Jesús Nazareno del Perdón, que era donde el maestro Crocker dirigía en esa época. Precisamente fue estrenada en la Cuarta Calle y Segunda Avenida de la ciudad de Antigua Guatemala como marcha fúnebre procesional. No sé si pasamos a escuchar un segmento de... Definitivamente que sí, para escuchar esa gama de matices y una marcha que fue estructural y armónicamente compuesta precisamente para una actividad, se podría decir, luctuosa, ¿no? Sí, porque originalmente el maestro Ramiro Vega compuso esta marcha como parte de una misa de requiem para su señor padre. Exactamente. Así es. Nicaragüense también. Nicaragüense. Bien, escuchemos desde un principio El ha muerto, del maestro Alejandro Vega Matos. Ramiro Vega Matos. Escuchemos. Que esta marcha fue extractada de un acetato, de un disco de esos tipo long play o
45 revoluciones por minuto, ¿verdad? Por el scratch, también por la armonía de metales, ese sentimiento especial que tiene. No sé si nos puede compartir algo más acerca de esta marcha de la muerto de Ramiro Vega Matos. Esta es la versión de 1962 grabada en el disco Calvario. Es un acetato y posteriormente ya se consiguió, si no estoy mal, en cassette y en una versión digital, pero esta viene del disco original, ¿no? Podría mencionar que es insisto, la única evidencia de que existía esta marcha, que por muchos años quedó perdida las partituras. ¿Es probable que la haya dirigido el maestro Ramírez Crocker? Sí, en este disco fue dirigida por él. Ah, bueno. Sí. Fue uno de los primeros discos, el primer disco que sacó la Hermandad de Cruzados de Cristo, en el 62, siempre bajo el sello Tikal de la Casa Avelar, que era quien acogía y se especializaba en ese entonces en las marchas fúnebres, ¿no? Bueno, básicamente solo ellos y la Casa Isinché estaba también, que grababa estos discos. Bueno, estamos acercándonos ya al final del programa y teníamos pendiente también una comunicación con nuestro director William Cameros, quien está participando con el tema de la fotografía en la procesión de Jesús Nazareno del Rescate. Esta actividad se lleva a cabo en este preciso instante en el Museo de Historia, pero va a ser a partir de las 18 horas. Para los amigos que quieran ir, que estén por el centro histórico, pues podrán acercarse hoy a este conversatorio sobre Jesús del Rescate, el cual pues se llevará a cabo desde las 18 horas, se lleva a cabo en este momento desde las 18 horas y ahí está nuestro director. Pero algo para concluir, maestro Cabral, en relación pues a estas dos marchas que compartimos hoy y el último programa que habla precisamente del pentagrama sacro. Exacto. Puntualizar en el hecho que don Ramiro Vega, como se ha mencionado, no fue presidente honorario de la Hermandad Cruzados de Cristo. O sea, ha sido una historia que ha aparecido por ahí, no hay ninguna evidencia. Incluso se ha mencionado que fue o embajador o agregado cultural. Yo cuando entrevisté a la familia de don Ramiro Vega, él nunca estuvo en Guatemala, aparte de esa oportunidad en que vino al entierro de don Carlos Castillo Armas. Hay que partir de que don Ramiro Vega, como lo conocemos aquí en Guatemala, era un soldado de línea. No tenía ninguna preparación para ser diplomático. Él era músico autodidacta y ahí fue en que se desarrolló y llegó a ser coronel del ejército asimilado. Coronel asimilado del ejército de Nicaragua por el cargo que tenía de director de la banda de la Guardia Nacional de Nicaragua. Que han sido algunos mitos que se han ido levantando, pero sí quería aclarar en eso.